Buenas noches, soy Lili Telles. Hoy le voy a presentar una investigación sobre un caso que ejemplifica las fallas en los sistemas de procuración e impartición de justicia en México. Le voy a contar la historia de una polémica sobre el suicidio u homicidio de una joven mujer yucateca. Una tragedia que desembocó en un escandaloso proceso legal que ha durado 9 años y todavía no tiene punto final. Es el caso Medina Abraham. Aquí los mitos y los hechos. Señorita Floriliana Abraham Mahfoud, es libre y espontánea voluntad en este matrimonio, señor Armando Medina Millet. En noviembre de 1995, Floriliana Abraham Mahfoud y Armando Medina Millet habían contraído matrimonio por lo civil. Ambos eran descendientes de familias de gran abolengo y de una privilegiada posición económica en Yucatán. Aunque legalmente eran esposos, no vivían bajo el mismo techo. Por respeto a la tradición católica, Floriliana y Armando acordaron cohabitar como marido y mujer después de que se realizara la boda religiosa. Aparentemente todo iba bien. El enlace Medina Abraham se esperaba como un gran acontecimiento en las altas esferas de la sociedad yucateca, conocida como la casta divina. Sin embargo, Floriliana comentó a sus familiares que estaba decepcionada y preocupada porque había notado un cambio en la personalidad de Armando. Se había vuelto violento. Él toma una actitud muy violenta con ella, actitud que ella narra a sus familiares con preocupación. Dice que ella no le conocía ese ingrediente de personalidad de violencia. En nombre de la ley y ante la sociedad, los declaro legalmente casados. Hubo cambios con él para con ella. La estaba sojuzgando, en teléfono se la llamaba cada rato, en la noche, en la mañana y todo, y ya la asediaba por todos lados, no quería que saliera para un lado, según ella me dijo. Entonces ya dice, ya me arrepentía, no me quiero casar por la iglesia. Lo religioso. Sí, ya no quería por lo religioso, porque ya se había decepcionado de él, y yo le dije, estoy contigo, así que cuenta con mi apoyo por todo y por todo. Y ella estaba de acuerdo con eso. El 15 de noviembre de 1995, justo 19 días antes de llevarse a cabo la boda religiosa, Floriliana fue a la casa de Armando. La familia de ella supone que le informaría de su decisión de romper el compromiso. Nunca podrá comprobarse esta teoría porque Floriliana salió de ese lugar muerta por un disparo en el corazón. De acuerdo a los peritos que participaron en la investigación, ella murió instantáneamente. El disparo fue en el corazón, lo que le impidió la función cardíaca de manera inmediata. Armando Medina, única persona que estuvo en el lugar de los hechos, dijo que ella se había suicidado. Esa tarde, casualmente, 2 socorristas presenciaron el momento en el que el señor Medina Millet sacaba el cuerpo de Floriliana e intentaba subirlo a su automóvil. Ambos declararon que a una distancia de 20 a 25 metros vieron que un hombre arrastraba lo que parecía un bulto. Que ven a una persona salir cargando un muñeco o algo que en ese momento no perciben que sea un ser humano por el trato que le está dando. Al acercarse, se dieron cuenta de que era una mujer. Describen que ella no era de complexión robusta y, sin embargo, el sujeto la arrastraba boca abajo, por debajo de las piernas de él, que la dejó en el piso boca abajo para abrir la puerta trasera del vehículo. Los socorristas se impresionaron porque la levantó bruscamente, provocando una oscilación violenta de cuerpo y brazo. Ofrecieron llamar a una ambulancia, pero el señor Medina les dijo que no, que la treparan al coche. Uno de los socorristas condujo el vehículo a la clínica más cercana, pero al llegar el señor Medina se negó a bajar el cuerpo y pidió que la llevaran a otra clínica. Y él se opone, ya que llegan a la clínica se opone. Dice, no, vamos a llevar a la clínica médica, que implica mayor desplazamiento y menos posibilidad de una atención médica rápida. En la clínica,
Flora Ileana es declarada muerta por la herida que le provocó el arma de fuego. Sin embargo, el señor Armando Medina Millet dijo que se había suicidado y no fue detenido. En cualquier ciudad del mundo, si llega una persona cargando a una persona herida con un arma de fuego, ¿sí?, y reconoce que fue con su propia arma de fuego, pues se le detiene en cuasi flagrancia para determinar si participó o no en los hechos. Después de retirarse del hospital, el señor Medina prendió fuego a su propia ropa, la que portaba el día de los hechos. Su explicación fue que las prendas estaban sucias y las quemó. También pidió que el cuerpo de Flora Ileana fuera cremado, a lo que su padre se negó rotundamente. No se crema, para nada. No se crema. En ese momento, corrieron dos versiones de los hechos. Los medios de comunicación locales le dieron una gran cobertura a este caso. Unos decían que fue suicidio y otros que fue homicidio. Pues el funeral fue al día siguiente. El funeral. Habían dicho que era suicidio, pero yo dije, no es suicidio. Porque ella estaba en la caja, cuando vi que tenía un golpe en la nariz. Y dije, este no es suicidio, fue golpear a mi hija. Así que le dije a mis hijos, voy a pedir justicia. Yo estuve luchando, es cuando fui a hablar con el gobernador y le dije, vengo a pedir justicia. Y acepto el veredicto como es. Si se suicidó, lo acepto. Si lo asesinaron, que buscan al asesino. Cuando iniciaron las investigaciones, aparecieron elementos que apuntaban a la tesis del homicidio. Pero el señor Medina argumentaba que Flora Ileana había buscado y encontrado un revólver de su propiedad, que se había dado un tiro en la recámara de su casa y que él la encontró ya herida en la cama. Era una muchacha muy joven, de tantos años, y en el expediente nunca pudo probar la causa, una causa eficaz por la que ella pretendiera privarse de la vida. La explicación del señor Medina es que Flora Ileana estaba deprimida. Nada completamente. Era una muchacha. ¿Y cuándo? Alegre, normal. Alegre, todo, pero tanto apapacho que decía, ya apapachar a mi hijo, que le vas a gastar, le decía yo, de universidad y todo, porque siempre tenía yo muy amable. Después de este corte comercial, le voy a contar lo que reveló la investigación de este caso. Veremos el video de la reconstrucción de los hechos y las conclusiones de los peritajes. Flora Ileana Abraham Mahfoud murió a los 25 años de edad el 15 de noviembre de 1995. Supuestamente se trataba de un suicidio. Sin embargo, este caso dio un giro que acaparó la atención de la sociedad yucateca y dividió la opinión pública. A continuación le presento el video de la reconstrucción de los hechos y qué descubrieron los peritos. La familia Abraham obtuvo permiso de las autoridades mexicanas para contratar a dos peritos estadounidenses para estudiar el caso. Uno de ellos, Dominique Di Maio. El médico forense más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo es quien había fungido como director del Servicio Médico Forense en la ciudad de Nueva York. Y Neil Parsons, perito de la Suprema Corte de Nueva York. Ambos, con amplias trayectorias en el FBI, son expertos en criminología, especializados en materias como medicina forense y patología, escenas del crimen, fotografía de escenarios criminales, dactiloscopía oculta, balística de campo e investigación de manchas de sangre, psicología y ciencias de la conducta relacionadas con actividades criminales. En su informe concluyen que el caso de Flora Ileana Abraham Mahfoud
se trata de un homicidio. A través de la prueba de Walker, es posible conocer la distancia aproximada desde la que se disparó un arma de fuego. Las características de una herida de bala varían según la distancia de la detonación. Del estudio y análisis de la lesión producida por el arma de fuego, se puede determinar la distancia. Entre mayor distancia, es más nítida la herida. Entre mayor distancia, se va excluyendo la quemadura. Según los peritajes, en este caso el orificio de entrada de la bala no presenta tatuaje, quemadura ni evidencia de reacción local. En el caso de Floriliana, no presenta quemadura. Sí, la lesión es nítida, lo que corresponde. Su brazo ni siquiera le alcanzó. No hubiera alcanzado el brazo para producir el disparo donde lo produjo. Quedó establecido que el disparo fue realizado a una distancia de más de 60 centímetros. Esto implica que Flora Ileana no pudo dispararse a sí misma. Se excluye el suicidio. Por ley. Por razones lógicas y criminalísticas. Es muy difícil que alguien se dispare así. Sí. Normalmente el disparo de suicidio es de contacto o a muy corta distancia. Este caso también fue analizado por prestigiados peritos mexicanos de la Secretaría de la Defensa, de la UNAM, de la PGR, de la Procuraduría de Justicia del DF, de la Procuraduría del Estado de Yucatán y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos llegaron a la misma conclusión: es un homicidio. Todos, excepto los peritos de la defensa del señor Medina Millet. Los hechos como aparecen en el expediente implican además también que antes de producir el disparo la lesionó en el pecho y en la nariz. Los peritajes indican que estas lesiones fueron causadas antes de la muerte de Flora Ileana y catalogadas de trascendencia médico-legal. Textualmente, la de la nariz la provocó un puñetazo y la marca del pecho corresponde a un golpe de frente con la boca del cañón del arma implicada en los hechos. La defensa del señor Medina alega que este golpe lo ocasionó el efecto de retroceso del arma cuando fue accionada. Cabe aclarar que este efecto solo se da en las escuadras, pero el arma en cuestión era un revólver. Nada más que Floriliana fallece con motivo de un disparo producido por un arma que no es automática, es revólver. Armando Medina Millet contaba con un primer matrimonio que fue anulado por la Iglesia Católica. Sin embargo, fue hasta después del crimen de Flora Ileana que la familia tuvo conocimiento del motivo de la anulación. Psicópata. No podía cacharse mientras no lo vieran los doctores, y los doctores le daban permiso que podía cacharse. Y la esposa la estropeaba, la castigaba, eso según los periódicos salía después todo eso. Pero no supimos nada de eso. Esta es la copia de la anulación matrimonial que refiere el capítulo de violencia, en donde dice textualmente que el señor Medina Millet tiene una personalidad psicopática. La conclusión a la que se arriba por parte de la mitra es que él sufre una patología, una psicopatía que no le permitía conocer la naturaleza del sacramento del matrimonio. Aunque las evidencias incriminaban al señor Medina Millet en un delito grave, él continuaba libre. Él estuvo suelto, libre, mientras hacían las diligencias y empezaron los trámites. Entonces, los abogados de nosotros peleaban, los abogados de él, y todas las pruebas que él presentaba eran falsas. Fue hasta 6 meses después del crimen cuando puso un pie en la cárcel. Este es el video de la reconstrucción de los hechos, en donde aparece él mismo explicando su versión de lo sucedido. Por cierto, está ambientado con música de fondo, que Medina Millet eligió para la grabación. Veamos. ¿Dónde vas? Dame la bolsa. Dame la bolsa. ¿Se la quito? ¿Qué estás haciendo? Dame. Vente, vamos abajo. Vamos abajo.
él narra que están platicando en la casa y que la nota deprimida, que ella sube la escalera, incluso él dice que ella portaba un arma de fuego en su bolsa ese día y que él le quita el arma de fuego, ¿sí? Y que ella sube sin el arma de fuego y que esculca entre las posesiones de él en la recámara. Describe que Flora Ileana encuentra el arma de él. Se encierra en el cuarto, minutos, segundos después de una detonación y trata de abrir la puerta. En el video, entra y la encuentra en la cama con un tiro en el pecho. Él manifiesta que ella se suicida con el arma de él, el arma que, de acuerdo a la reconstrucción de hechos, aparece en la cama donde ella fallece, en el lado contrario donde ella queda y debajo de la cama. Él también narra que cuando la encuentra en el lugar de los hechos, la toma de los brazos, y viene filmado, y la arrastra por la escalera de la casa, la baja arrastrando. La deposita en el piso para abrir la puerta de la casa. Abre la puerta de la casa. La vuelve a depositar en el piso para cerrar la puerta de la casa. Todos podemos reaccionar de manera distinta, pero la naturaleza humana, cada reacción, por más distinta que sea, tendrá como único fin preservar la vida, no lesionar más, y su actitud es provocativa de lesión. Según los peritajes, si hubiera sido suicidio, la pistola no habría quedado a más de 1 metro de distancia, debajo de la cama y del otro lado respecto a la posición de la víctima. La defensa del señor Medina alega que a él le salió negativa la prueba de radisonato de sodio y en cambio positiva a Flora Ileana. Sin embargo, consta en el expediente que ella quedó maculada de pólvora porque levantó las manos en el momento del disparo como un acto reflejo de defensa. En contraparte, no es razonable desde un punto de vista científico que el señor Medina saliera negativo a las pruebas de radisonato de sodio, porque está acreditado que dio masajes en el pecho de la víctima y debió contaminarse con residuos. Y aún más, los exámenes demostraron que el martillo que utilizó el señor Medina para abrir la puerta y las perillas de las mismas sí presentaron restos de pólvora. Entonces tuvo que haber lavado las manos y se tuvo que haber manipulado para no tener sangre y para no tener la pólvora. Se manipuló. El señor Medina declaró que quemó su propia ropa el día de los hechos porque estaba manchada de sangre. Los peritos también establecieron que Flora Ileana estaba sentada en la cama cuando el señor Medina le disparó y que la ausencia de un lago de sangre en la sábana donde cayó la víctima comprueba que el cuerpo de la occisa fue levantado inmediatamente. Después del corte comercial, le voy a contar cómo se metieron intereses políticos para interferir en la impartición de justicia. Pero el caso Medina Abraham ha sido politizado a tal grado que sigue generando enormes controversias. Veamos qué pasó. Cuando se cometió el crimen contra Flora Ileana Abraham Mahfoud, un medio de comunicación local, el Diario de Yucatán, tomó partido en favor de la inocencia de Armando Medina Millet. La gran influencia de este medio de comunicación dividió la opinión pública entre quienes creen que fue suicidio y quienes creen que fue homicidio. El padre de la víctima ha denunciado que el dueño del periódico le ofreció cambiar su versión bajo la condición de que atacara al gobernador en turno, Víctor Cervera Pacheco. Yo tenía que corresponder atacarme al gobernador, porque él me pidió que yo me fuera contra el gobierno.
Pero el señor Abraham no aceptó la condición. Le dije, no, yo vengo a pedir justicia. Y la verdad es cuando empezó ataques. El Diario de Yucatán emprendió una campaña a favor de la hipótesis del suicidio y su credibilidad quedó en entredicho cuando llegó la sentencia. Habla la juez que llevó el caso. Polémico, pues, porque realmente hubo mucha atención de los medios de comunicación hacia el expediente, hacia el caso en sí. El expediente consta de 14,000 fojas y la juez tardó 4 años en dictar sentencia condenatoria por homicidio calificado a Medina Millet. Yo lo sentencié a 22 años, 6 meses, pero el Tribunal de Apelación le redujo la condena a 20 años, ¿no? Con todas las pruebas periciales y todo, quedó plenamente demostrada su participación en el homicidio calificado de Flor Eliana Abraham Mahfouz. En la cárcel, Medina Millet recibió en 2 ocasiones la visita del panista Patricio Patrón Laviada. Mis 2 visitas fueron anterior a que yo fuera candidato, las 2 visitas que hice al señor Armando Medina, y nunca, en ningún momento, ni como candidato, ni como gobernador, ni como ciudadano, he manifestado a favor de la inocencia o la culpabilidad de esta persona. Sin embargo, Patrón Laviada escribió al menos 2 artículos en defensa de Medina Millet en los que denuncia la existencia de parcialidades, desapariciones y falsificaciones que vician el rumbo del juicio, que se omitieron pruebas, que la jueza actúa con parcialidad cómplice o por consigna y se refiere al caso como amañado. Además, Patrón Laviada acompañó personalmente a la madre de Medina Millet en 2 protestas públicas en defensa de su hijo. Después, cuando Patrón Laviada llegó a la gubernatura de Yucatán, la Procuraduría del Estado, que depende de él, admitió un recurso para que se anule el veredicto de culpabilidad de Medina Millet y se reconozca su inocencia. El señor Medina, con pruebas inválidas, solicita que se declare extinguida por pruebas nuevas su sentencia, que se revoque su sentencia. Me fue negado todo tipo de recurso, de denuncias que se interpusieron desde 1996, teniendo las pruebas de las falsificaciones. Es ahora que con este nuevo gobierno le dan curso a las denuncias, ahí están las pruebas. Nada más el que no quiera ver porque no le convenga ver o porque ya fue parte de los que fabricaron el expediente, pues van a seguir diciendo pura mentira, ¿no? Totalmente no hubo forcejeo. ¿Totalmente hubo o no hubo? No hubo forcejeo, no hubo. Ella se encerró en el cuarto y ahí se quitó la vida, ¿no? Yo no estaba en el cuarto. Y todo está asentado en el expediente. Después le fueron cambiando todas las pruebas, fueron quitando pruebas que demostraban mi inocencia. Esta entrevista fue realizada hace unos meses por José Martín Sámano. El señor Medina Millet no aceptó una entrevista especial para este programa porque duda que sea presentada su versión de los hechos. Ante el intento de reabrir un asunto juzgado bajo el pretexto de la existencia de nuevas pruebas que no resultaron tales, los magistrados se quejaron de la intromisión del gobernador en la impartición de justicia. Patrón Laviada calificó al Poder Judicial de Yucatán como una vergüenza y a su vez los magistrados lo acusaron de emprender una campaña en su contra. Yo he cuestionado la participación del Ejecutivo local en esto. Me parece que fue indebida, me parece que generó y dejó un muy mal precedente para el Estado de Yucatán. El escándalo rebasó las fronteras de Yucatán y tuvo que intervenir el Senado de la República, que conminó enérgicamente al gobernador a respetar al Poder Judicial. El Senado lo da por bueno, totalmente sin ninguna prueba, sin ningún sustento. Es un acto totalmente ilegal en ese caso, porque pues nosotros no nos habíamos metido para nada. Pero el senador César Camacho Quirós opina lo contrario.
Al entrevistarlo sobre el caso, dijo que contaban con todas las evidencias para intervenir y que el gobernador solo acredita desconocimiento jurídico porque la Constitución da legitimidad al Senado para actuar en este caso. Esta situación ha llamado la atención de varios analistas. En su columna periodística, mi compañero Sergio Sarmiento criticó la colaboración o complicidad de la Procuraduría yucateca en favor de Medina Millet y cuestionó la neutralidad del gobernador. Una vez más, intervino el Diario de Yucatán. Las opiniones de Sarmiento no gustaron al dueño y desde entonces canceló la publicación de sus artículos. El diario sostiene que existe un complot de generales del ejército contra Medina Millet y ha descalificado a todos los medios de comunicación que no consideran seria su teoría. El Colegio Yucatán es que está más interesado en que salga Armando y que salga Lili y que salga sin cargos de homicidio. ¿Y el Diario de Yucatán tiene mucha influencia sobre el gobernador? Claro, sí, él dio toda la propaganda, él hizo la propaganda así gobernador. Y por eso lo anda. Como aquel toro de Lilla, está piqui. El dueño del diario, Carlos Menéndez, se negó a hablar ante las cámaras para este programa. El caso del asesinato de Flora Ileana Abraham Mahfoud ha causado tanta polémica que hoy, a 9 años de los hechos, el Tribunal Colegiado de Mérida decidió mandar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirá por fin la última palabra: libertad o cárcel para Armando Medina Millet. Sigo pidiendo legalidad en todo. No quiero una injusticia, justicia. Rezando, pidiéndole a Dios que nos ampare. Le informaré cuando la Suprema Corte emita su fallo. Pero este caso ha dejado ya un mal precedente para el país. ¿Cómo evitar que los intereses políticos interfieran en la procuración e impartición de justicia? Me gustaría conocer su opinión. Escríbame a mi correo electrónico mitosyhechos@tvazteca.com.mx o a TV Azteca, Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14141, México DF. En el programa pasado, el titular de la CONAMED se comprometió a dar información a las personas que quieran saber si sus médicos han tenido demandas por negligencia. Esto fue lo que dijo. Bueno, no es la función de la comisión dar ese tipo de información abierta, pero si alguien tiene el interés de conocer si el médico al que está yendo ha tenido demandas aquí, pues lo puede consultar y se lo tendríamos que entregar esa información. Sin embargo, recibí este oficio de la CONAMED en donde dice que siempre no. Pero insisto, no tenemos derecho los pacientes a saber si el médico que nos atiende ha cometido errores graves en la práctica de la medicina. Daremos seguimiento a este asunto. Soy Lili Telles. Gracias. Hasta la próxima.